Bueno, comenzamos. Ya se acabó el viaje. Estuvo muy chimba y todo, pero pues todo tiene su inicio y su final. Si no han visto el video de el blog en la Meca del Músculo en Miami, se los dejo por aquí. Fui a muchas partes. Estuve en Muscle Beach, en la playa legendaria. Fui a un partido del Inter de Miami. Y bueno, ahí está todo documentado para que lo pillen. Está muy bacano. Ya comenzar diciéndoles que a veces las palmaditas en la espalda tenemos que dárnoslas nosotros mismos, los que notamos el esfuerzo que ponemos en las cosas, porque digamos que el deber ser es hacer las cosas bien. Por eso es que lo malo es lo que sale a colación o notan mal las personas. Entonces no tenemos que esperar que nadie nos felicite por hacer las cosas como se supone debemos hacerlas. Pero nosotros sí tenemos que darnos el crédito de saber que dimos lo mejor de nosotros e hicimos las cosas bien. Ojos de tigre, amigo. Otra cosa que quería tocar en este video es que últimamente se le está dando menos importancia a la que se le debería dar al chuzo. Sí, como que ahora todo el mundo usa, dicen que no hay tantos efectos, se está como romantizando un poco el uso, que se puede usar así no se vaya a competir, y aunque pues sí, cualquier persona puede usar y puede hacer lo que quiera con su vida, digamos que se le está dando menos relevancia y nos están tocando los efectos secundarios que se ven detrás de eso, ¿no? La gente no va a decir que pues no pudo estar con su chica porque, ajá, o que se le brotó la espalda impresionantemente y el dolor que va a sentir, o bueno, que ahora le sale leche por las tetillas y es man, o que es una chica y ahora tiene la voz de hombre. Bueno, hay cosas que ya por lógica se sabe que se chuzan las mujeres, que les sale la quijada muy grande o ya se masculinizan mucho. Son efectos que pasan más de lo que se sabe, y hay mucha gente pues que no está expuesta en redes y uno no se da cuenta. Y las que están expuestas en redes pues al parecer tienen muy buena genética porque no hablan de esos efectos secundarios como, bueno, también no poder dormir, roncar en exceso. Son cosas que pasan y me parece que ahora no se está teniendo en cuenta y debería hablarse de esos efectos para evitar que gente joven ¿Alguien quiere pensar en los niños, por favor? pues cometa esos errores de meterse a lo loco y que pasen cosas malas. También es cierto, también es cierto, no digo que no, que por usar química, por usar chuzo, no nos vamos a volver Mister Olimpias de un momento a otro. Eso depende de la genética, del entrenamiento. Se use química o no se use química, tenemos que entrenar muy bien y comer muy bien para ver los mejores resultados. Obviamente que con química digamos que es como un handicap. Un plus, pero pues igual hay que meterle esfuerzo, meterle voluntad. Ponele voluntad a la concha de tu madre, ponele voluntad. Y mirar si lo vale, porque la mayoría de nosotros, incluyéndome, muy probablemente no vamos a competir en nuestras vidas. Solo queremos tener un buen físico, una buena salud, que es de lo que se trata el fitness. Y estos culturistas, así se vean impresionantes, con unos cuerpos esculpidos por los dioses, pues no tienen la mejor salud, muy posiblemente. Pero pues nadie ve el detrás, solamente se ve como el boom, la persona ya brillando en la tarima. Que muchas veces verse muy bien no quiere decir que se está saludable. Entonces, cuidado con eso, evalúen bien todo y como ya había mencionado en otros videos, estoy en una etapa de ganancia de masa muscular o pues volumen. Entonces, lo primero que quería hablar de este tema es que cuando se está en esta etapa le damos como mucha flexibilidad a la dieta. Entonces, cabe cualquier empanada, cabe cualquier hamburguesa, cabe de todo. Y pues eso está mal, ¿sí? Esos alimentos sí caben en las dietas, incluso en una definición, pero no podemos
dejarles tomar ventaja y mucho protagonismo en nuestra dieta, porque pues estos alimentos nos hacen retener líquidos porque son altos en sodio y nos hacen como desviar mucho del camino, y lo que vamos a ganar es más grasa que músculo. Una forma de asegurar que lo que estamos ganando es peso de masa muscular y no de grasa es que las marcas de levantamientos estén subiendo. Lo mejor es que suban siempre estén subiendo, así sabemos que lo que estamos subiendo en la báscula de verdad es músculo, porque pues nos está generando más fuerza. Y pues digamos en calistenia, que no digamos, no, pero es que estoy más pesado, entonces no puedo hacer tantas dominadas o tantos fondos. Eso no es un indicativo, tendríamos que estar haciendo lo mismo porque se supone tenemos más masa muscular. Quick, give me something heavy to lift. Tenemos que asegurarnos siempre que en volumen se incremente la intensidad y el volumen de entrenamiento, siempre ir hacia arriba, subir cargas, subir repeticiones, de todo, porque se supone que tenemos más fuerza. Si no, estamos ganando más grasa. Entonces ojo con eso, hay que tener eso en cuenta, saber que estamos subiendo masa muscular y no sea grasa y agua. Otra cosa es que no podemos dejar de hacer cardio. No podemos dejar de hacer cardio en el volumen porque nos puede comprometer pues nuestra salud cardiovascular, que es lo más importante, y pues nuestra condición física. Hay mucha gente que deja el cardio de lado completamente y eso está mal. El cardio nos ayuda a mantener un porcentaje de grasa aceptable en el volumen y además a mantenernos pues en una condición óptima, no volvernos unos fofos que no pueden subir escaleras porque están en volumen. Eso no tiene sentido. Hay que aprender a diferenciar el volumen del gordumen. No, you just look fat. You're just jealous, mama. No son lo mismo y mucha gente hace gordumen creyendo que está haciendo volumen. Eso por un lado. Por otro lado, el consumo de agua es muy importante durante una etapa de volumen porque pues nos va a ayudar a ir expulsando esos líquidos de más, nos va a mantener hidratados los músculos, lo que va a hacer que nos veamos un poco más magros, así estemos con un poco más de grasa. Entonces tienen que seguir tomando agua, incrementar incluso el consumo de agua, así eso no tenga calorías. Para los deportes que no tengan que ver con la estética ni la fuerza, es decir, el fútbol, el básquetbol, el tenis, todos esos tipos de deportes, si hacen un volumen, pueden comprometer el rendimiento un poco y pueden incluso llegar a lesionarse por el impacto en las articulaciones. Subir de peso y seguir haciendo todo esto pues tienen que tener un poco más cuidado. Se puede hacer, pero con precaución. Pues nadie se quiere lesionar, una lesión es terrible. Yo ya me he lesionado el hombro. Bueno, la rodilla la tengo ahí más o menos. No me enorgullece decirlo, pero es algo que pasa. Entonces, cuídense de las lesiones. Si practican esos deportes, hagan un volumen muy controlado para no joderse las articulaciones o cosas así. De todas maneras, uno al ser más pesado pues puede perder más agilidad en estos deportes. Incluso en artes marciales van a tener que cambiar de categoría por los pesos y todo eso. Tienen que tener cuidado con el volumen en ese campo. Es mejor mantenerse más bien magro en eso. No desmandarse tanto como se puede en culturismo. Bueno, aunque los powerlifters son como los del volumen eterno, que siempre están gordos con la excusa de que van a levantar más kilos y en realidad no están tan fuertes para lo que pesan. Entonces son cositas ahí para tener en cuenta, para si van a hacer un volumen lo evalúen. Y ya saben, percherón, galopador, aguerrido y bohemio. Nos vemos en un próximo video. Chao. Workout.